Joe Dispenza, libro sobrenatural. Capítulo 5. Programando el cuerpo para una nueva mente. En este capítulo vamos a comentar las bases de una técnica de respiración que ponemos en práctica antes de muchas de nuestras meditaciones. Te la quiero explicar al detalle, porque para adquirir la capacidad de transformar la energía y liberar el cuerpo del pasado es esencial que entiendas cómo funciona. Como verás, el uso correcto de la respiración es una de las claves que te ayudará a convertirte en un ser sobrenatural. Para que seas capaz de obtener todos los beneficios que aporta esta técnica, empezaremos por explicar qué vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Cuando conozcas las bases, el cómo te resultará más fácil, a la vez que aumentará la efectividad del proceso. Una vez que entiendas la fisiología de esta forma de respiración, será capaz de asignarle significado a la actividad, dotarla de mayor intención, ejecutarla correctamente y experimentar las ventajas de recurrir a la respiración para separar la mente del cuerpo y luego reprogramar el cuerpo para una nueva mente. Antes de empezar, me gustaría repasar el círculo vicioso pensamiento-sentimiento al que nos referíamos en el segundo capítulo, porque los conceptos son fundamentales para la meditación que vamos a aprender. Como recordarás, los pensamientos provocan en el cerebro reacciones bioquímicas que dan lugar a señales químicas, y estas a su vez inducen al cuerpo a experimentar los sentimientos que dicta el pensamiento. Dichos sentimientos generan más pensamientos que una vez más te provocan esas mismas emociones. A través de este proceso, el pensamiento gobierna el sentimiento y el sentimiento gobierna el pensamiento. Ese círculo vicioso acaba por programar una pauta en el cerebro que lleva a tu cuerpo a vivir en el pasado. Y como las emociones son vestigios de experiencias pasadas, si únicamente puedes pensar en cómo te sientes, el bucle pensamiento-sentimiento te ata al pasado y genera un estado del ser constante. A través de ese proceso, el cuerpo sustituye a la mente. Con el tiempo, tus pensamientos te dirigen y tus sentimientos te dominan. Así pues, una vez que el cuerpo sustituye a la mente a través de las emociones, vives literalmente en el pasado. Y como el cuerpo es la sede de la mente inconsciente, totalmente objetiva, no conoce la diferencia entre la experiencia vital que provoca una emoción y la emoción que tú mismo generas a través de un pensamiento. En el instante en que quedas atrapado en ese círculo vicioso pensamiento-sentimiento, el cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y está convencido de ello porque para él la emoción equivale literalmente a la experiencia. Pongamos que has atravesado alguna que otra situación complicada a lo largo de tu vida que te ha dejado una huella emocional y que nunca has logrado superar el miedo, la amargura, la frustración y el resentimiento que te provocó esa experiencia. Debido a eso, cada vez que tu entorno externo te recuerda de algún modo esa experiencia traumática, sientes unas emociones idénticas a las que te embargaron la primera vez. Y si sientes lo mismo que experimentaste hace 30 años, cuando sucedió el hecho que te marcó, es muy posible que te comportes del mismo modo que entonces, porque las emociones de entonces dirigen tus pensamientos conscientes e inconscientes, así como tu conducta. Te has familiarizado hasta tal punto con las emociones del pasado que te has identificado con ellas. Para cuando has cumplido 30 y tantos, si sigues pensando, actuando y sintiendo de igual modo sin cambiar nada de ti mismo, buena parte de tu ser se ha transformado en una serie automatizada de pensamientos, reacciones emocionales, reflejos, hábitos y conductas inconscientes, convencimientos y percepciones subconscientes y actitudes rutinarias. De hecho, el 95% de la persona que somos en la edad adulta está tan programada a base de repetir lo mismo una y otra vez que el cuerpo ha suplantado a la mente y es no la conciencia, el director de la escena. Eso implica que únicamente un 5% de tu persona vive desde la conciencia, mientras que el otro 95% obedece a un programa subconsciente, en parte corporal y en parte mental.
Así pues, para dar cabida en tu vida a algo significativamente distinto, debes encontrar la manera de separar la mente del cuerpo y cambiar el estado de tu ser. Ese es exactamente el propósito de la meditación que te enseñaré al final de este capítulo. Cómo la energía queda almacenada en el cuerpo. Ahora vamos a observar el efecto que el bucle pensamiento-sentimiento ejerce en los centros de energía del cuerpo, sobre todo en los 3 primeros, los centros de supervivencia. Nos centraremos en esto porque suelen ser los más problemáticos, por cuanto son los que tendemos a activar a través de los pensamientos y los sentimientos. Como recordarás del capítulo anterior, cada uno de los centros de energía corporales posee energía, información, glándulas, hormonas, compuestos químicos y circuitos neuronales particulares, así como un mini cerebro o mente. De hecho, cada uno posee su propia mente. Esos mini cerebros alojados en el cuerpo se programan para operar de manera subconsciente a través del sistema nervioso autónomo. En ese sentido, cada centro tiene su propia energía y su nivel de conciencia correspondiente, y cada cual se asocia con una serie de emociones específicas. Pongamos por caso que piensas algo parecido a: mi jefe no se porta bien conmigo. La figura 5.1 describe cómo ese pensamiento activa una red neurológica en tu cerebro, y luego piensas: me pagan poco, y conectas una segunda red neurológica, y a continuación te dices: estoy sobrecargado de trabajo y ya no hay quien te pare. Como la mente es el cerebro en acción, si sigues rumiando en esa línea y activas suficientes redes neuronales que se conectan en cadena, siguiendo una secuencia, pauta o combinación específica, estás generando un nivel mental que a su vez crea una representación o imagen de ti mismo en el lóbulo frontal de tu cerebro. En ese instante, los pensamientos devienen algo más real que las circunstancias externas. A la sazón, te consideras a ti mismo una persona resentida. Si lo aceptas, lo crees y te entregas a la idea, concepto o imagen sin pararte a analizarla, los neurotransmisores, mensajeros químicos que envían información entre las neuronas, empiezan a influir en los neuropéptidos, que son otros mensajeros químicos creados por el sistema nervioso autónomo en el interior del cerebro límbico. Imagina los neuropéptidos como moléculas de la emoción. Pues bien, los neuropéptidos envían señales a los centros hormonales, en este caso, para estimular las glándulas adrenales del tercer centro de energía. Según las glándulas adrenales liberen sus hormonas, tú te mosqueas aún más y emites una energía específica a través del tercer centro que contiene el mensaje: dame otra razón para sentir lo que estoy sintiendo. Dame otra razón para enfadarme. Cuando este centro se activa, genera una frecuencia específica que transporta un mensaje particular. El bucle pensamiento-sentimiento de la ira. El cerebro controla el estado químico, por lo que en el momento en que te enfadas, genera pensamientos acordes con tu estado de ánimo. Mi jefe es un cretino, debería dejar el trabajo. ¡Qué conductor tan idiota! Fulanito me ha robado una idea. Yo tengo razón y el resto del mundo está equivocado. Activa y conecta circuitos parecidos una y otra vez, y si hay suficientes funcionando, te instalas en ese nivel mental. Ese gesto te lleva a identificarte con la imagen que ha generado tu cerebro anterior. Acto seguido, el cerebro límbico fabrica aún más neuropéptidos que envían mensajes a las mismas hormonas de tu tercer centro de energía, y empiezas a sentirte todavía más enfadado y frustrado, lo que a su vez te lleva a seguir generando más pensamientos acordes con tu emoción. El ciclo se puede prolongar durante décadas, tanto si los pensamientos están justificados como si no. Así pues, la redundancia del ciclo graba cierto patrón en el cerebro, en este caso el patrón de la ira, y condiciona al cuerpo una y otra vez a vivir emocionalmente en el pasado.
El cuerpo se convierte así en la mente de la ira, de tal modo que la rabia ya no se ubica en la mente que alberga tu cerebro, el 5% de tu pensamiento consciente, sino que se almacena en forma de energía en el cuerpo-mente. El 95% restante que funciona a nivel subconsciente. Y como esta parte de tu mente subconsciente, no te percatas de que tú mismo estás provocando el proceso y lo sigues haciendo. Así que toda esa emoción que en su origen surgió de un pensamiento, porque todo pensamiento genera una energía correspondiente, se almacena en forma de energía en el tercer centro, el plexo solar. La energía estancada provoca un efecto biológico concreto. En este caso sería fatiga adrenal, problemas digestivos, problemas de riñón o debilitamiento del sistema inmunitario. Por no hablar de las consecuencias psicológicas como mal genio, impaciencia, frustración o intolerancia. Con el paso de los años, sigues generando los mismos pensamientos que despiertan idénticos sentimientos y programando en tu cerebro este patrón tan estrecho, al mismo tiempo que induces al cuerpo por los mismos mecanismos a convertirse en la mente de la ira. A lo largo del proceso, una enorme cantidad de energía creativa se almacena en el tercer centro de energía en forma de rabia, amargura, frustración, intolerancia, impaciencia, necesidad de control u odio. ¿Qué pasa si en lugar de experimentar rabia generas pensamientos que te inducen a la autocompasión o a sentirte culpable? Qué dura es la vida, soy un mal padre, no debería ser tan brusca, ¿habré hecho algo mal? Si echas un vistazo a la figura 5.2, verás que el mecanismo se repite. Ese tipo de pensamientos estimula una red neuronal distinta en el cerebro. Y si el número de redes que se disparan y se conectan es suficiente, el cerebro creará una imagen interna de ti mismo que reafirmará tu identidad. En este caso, la de una persona culpable. Empiezas a pensar, Dios me va a castigar, nadie me quiere, no valgo nada. Una vez que aceptas, crees y te entregas a pensamientos relacionados con la culpa sin pararte a analizarlos, los neurotransmisores que han activado las redes neuronales del cerebro favorecen una combinación distinta de neuropéptidos correspondientes a pensamientos relacionados con la culpa, que a su vez envían señales a otro centro hormonal, en este caso el segundo, y con el tiempo, según recreas el mismo bucle de pensamiento y sentimiento y pensamiento, la energía se atasca en el segundo centro. El proceso, también en este caso, te pasa factura biológica. Como experimentas la culpa en la zona del vientre, sufres mareos o náuseas o puedes que sientas dolor en esta zona de tu cuerpo, junto con emociones tales como sufrimiento, infelicidad e incluso tristeza. Si te sientes culpable durante mucho tiempo, generas más pensamientos relacionados con la culpa que estimulan y conectan nuevas neuronas. Estas, a su vez, envían señales a otras neuropéptidos que provocan la liberación de más hormonas en el segundo centro. Cuando eso sucede, sigues condicionando a tu cuerpo para que se convierta en la mente de la culpa y el sufrimiento, de tal modo que almacenas más y más energía en forma de emoción en el segundo centro. Al mismo tiempo, a través de este segundo centro, emites una impronta energética específica que contiene información concreta al campo energético de tu cuerpo. Ahora supongamos que empiezas a concebir un tipo de pensamientos totalmente distintos. ¿Qué pasa si te da por albergar fantasías sexuales con alguien? En este caso, activas una red de neuronas distintas en el cerebro y generas un nivel mental diferente. E igual que antes, si estimulas y conectas el número de redes suficientes, obtendrás una representación interna distinta en el lóbulo frontal del cerebro. Y en el instante en que la idea o la imagen a la que prestas atención se tome más real que el mundo exterior, el pensamiento se transformará literalmente en la experiencia
que da como resultado el sentimiento correspondiente. En este momento, el cuerpo se excita. Una energía específica que contiene un mensaje o una intención concreto activa el primer centro. Dicho mensaje estimula el plexo de neuronas asociado para suscitar una mente específica que a su vez envía señales a los genes de las glándulas correspondientes para que fabriquen compuestos químicos y hormonas equivalentes a esos pensamientos. A la sazón, te ves a ti mismo como un semental o una viciosa, y si aceptas, crees y te entregas a ese pensamiento o imagen sin pararte a analizarlo, los neurotransmisores del cerebro procederán a favorecer una combinación distinta de neuropéptidos en el cerebro límbico. Estos activarán las hormonas del primer centro de energía y programarán el sistema nervioso autónomo para que estimule ese centro. Seguro que conoces de sobra los efectos biológicos del proceso. El conjunto de reacciones biológicas que acabamos de describir te llevará a sentirse de una manera determinada y pronto estarás generando más pensamientos acordes con ese sentimiento. En ese caso, empiezas a almacenar energía en el primer centro y envías al campo energético de tu cuerpo una señal vibratoria que contiene un mensaje específico del primer centro. Tu cerebro permanece atento a tus sentimientos, de manera que vas a generar aún más pensamientos afines y el ciclo se instala. En ese proceso, el cuerpo sigue a la mente y a la larga la reemplaza. Ahora entiendes cómo los pensamientos condicionan al cuerpo a devenir la mente de la que sea la emoción que estás experimentando. Y cómo cuando sucede algo así, se acumula la energía en el centro correspondiente a esa emoción. La energía tiende a atascarse en aquel centro que posea una mayor acumulación de energía asociada con las emociones que experimentas repetidamente. Si te domina la libido, eres demasiado sexual o te preocupa demasiado inspirar deseo a los demás, tu energía se atascará en el primer centro. Si arrastras un gran sentimiento de culpa o un exceso de tristeza, miedo, depresión, vergüenza, baja autoestima, sufrimiento y dolor, tu energía se estancará en el segundo centro. Y si tienes problemas de ira, agresividad, frustración o impulsividad, tiendes a enjuiciar a los demás o eres excesivamente arrogante. Tu energía se acumulará en el tercer centro. Con un poco de suerte, a estas alturas del libro, ya habrás puesto en práctica la bendición de los centros de energía y habrás empezado a experimentar cómo la energía puede fluir de un centro al siguiente, elevando su vibración según asciende. Con el tiempo, el cuerpo deviene la mente de la emoción y una vez que la energía en cuanto que emoción se acumula o más exactamente se atasca en uno o más centros de energía inferiores, el cuerpo vive literalmente en el pasado. Y entonces ya no dispones de energía para cambiar tu destino. Cuando se produce esa situación, tu cuerpo deviene más materia y menos energía porque ya has leído los 3 primeros centros relacionados con las emociones de supervivencia reducen el campo de energía vital que rodea tu cuerpo. Por dejarlo claro, no estoy sugiriendo que te abstengas de mantener relaciones, que no disfrutes de la comida o que evites el estrés a toda costa. Digo que los desequilibrios que puedas estar experimentando proceden de una sobrecarga en los 3 primeros centros de energía. E imagina lo que pasaría si los 3 centros de supervivencia fueran sobreestimulados al mismo tiempo. Como ya habrás deducido, la energía corporal acabará mermando con el tiempo. En esos casos, apenas si disponemos de energía para la regeneración, la reparación, la curación, la creación o para recuperar el equilibrio siquiera. De igual modo, mucha gente al experimentar algún tipo de desequilibrio tiende a retirarse de la circulación y reducir la cantidad de alimento que ingiere. Al tener que digerir menos, el cuerpo posee más energía para reequilibrarse. Es posible que se abstengan de mantener relaciones durante un tiempo para permitir al cuerpo que se restaure.
En ese tipo de retiros se apartan también de la estimulación constante que suele brindar el entorno, incluidos los amigos, los hijos, los compañeros de trabajos, las citas y los horarios, el empleo, el ordenador, el hogar y los teléfonos móviles. De ese modo, evitan que el cuerpo reaccione, consciente o inconscientemente, a todos esos elementos conocidos del mundo exterior que asocian con pensamientos y emociones del pasado. La técnica respiratoria que estoy a punto de enseñarte te ayudará a liberar las energías atrapadas en los 3 primeros centros para que pueda fluir hacia el cerebro, de donde procedía de buen comienzo. Y cuando emplees la respiración para liberar esas emociones, podrás disponer de esa energía para propósitos más elevados. La podrás usar para sanarte, para crear una vida distinta, para manifestar más riqueza o para protagonizar una experiencia mística, entre muchas otras posibilidades. Las emociones acumuladas en tu cuerpo en forma de energía mudarán en una energía distinta que transportará un mensaje diferente a través de emociones más elevadas, tales como la inspiración, la libertad, el amor incondicional y la gratitud. La energía es la misma, solo que en el primer caso está atrapada en el cuerpo y la respiración nos ayuda a despegar la mente del cuerpo. Utilizarás tu anatomía como instrumento de conciencia para impulsar la energía hacia arriba. De ese modo, esas emociones de supervivencia se transformarán en otras de naturaleza creativa, y a medida que liberes tu cuerpo de las cadenas del pasado y dejes fluir esa energía, dispondrás de lo necesario para hacer lo imposible, para transformarte en un ser sobrenatural. El cuerpo como imán. Echa un vistazo a la figura 5.3 e imagina que fuera un imán. Los imanes, como ya sabes, tienen un polo norte y un polo sur. Un extremo tiene carga positiva y el otro carga negativa. La polaridad entre los dos extremos del imán le permite generar un campo electromagnético. Cuanto más fuerte es la polaridad entre los dos extremos, mayor el campo electromagnético que crea. Dicho campo es invisible, pero existe y se puede registrar. La fuerza del campo electromagnético que rodea a los imanes puede incluso influir en la materia. Si tapas un imán con una cartulina y espolvoreas unas pequeñas limaduras de hierro por encima, verás cómo las limaduras se distribuyen por el campo electromagnético del imán. Dicho campo es tan potente que afecta a la realidad material, aunque su vibración no pueda ser percibida con los sentidos. La figura 5.4 representa esta idea. La Tierra es un imán y como tal cuenta con un polo norte y un polo sur, como también proyecta un campo electromagnético a su alrededor. Si bien dicho campo es invisible, todos estamos familiarizados con uno de los efectos más sorprendentes de su presencia. El campo electromagnético de la Tierra repele los fotones del Sol y durante las erupciones solares o las eyecciones de masa coronal desvía los miles de millones de fotones que son proyectados a la Tierra en un gesto vibrante y lleno de color que conocemos como aurora boreal. ¿Cómo la energía influye en la materia? Tu cuerpo también es un imán. Las antiguas culturas, sobre todo las orientales, lo saben desde hace miles de años. El polo norte es el cerebro y en consecuencia la mente, y el sur se encuentra en la base de la columna vertebral. Cuando vives inundado de hormonas del estrés, efecto de las emociones de supervivencia, o cuando sobrecargas los otros dos centros energéticos de supervivencia, estás absorbiendo constantemente energía de ese campo invisible. En esos casos, la energía ya no fluye por el cuerpo, porque el organismo, instalado en un estado de supervivencia, la extrae del campo para almacenarla en el cuerpo, específicamente en los 3 primeros centros energéticos. Es lo que sucede cuando el bucle pensamiento-sentimiento del que hablamos antes se instala. Si esta situación se prolonga mucho tiempo, el cuerpo pierde la carga energética que lo recorre. Privado de esta, no puede generar el campo de energía electromagnética que lo rodea en circunstancias normales y deja de actuar como un imán. Ha mudado en un trozo de metal normal y corriente, en un imán que ha perdido su carga. Como puedes ver en la figura 5.5, el cuerpo deviene entonces más materia y menos energía, o más partícula y menos onda.
Como es natural, si hubiera un modo de lograr que esa energía estancada en los 3 primeros centros volviera a circular, la corriente reanudaría su flujo y el cuerpo generaría de nuevo su campo electromagnético. Para eso sirve la respiración. Nos proporciona una herramienta para despegar la mente del cuerpo y desplazar toda esa energía acumulada en los 3 primeros centros por la columna vertebral hasta el cerebro. De ese modo, podemos restaurar el campo electromagnético que envuelve el cuerpo. Cuando lo conseguimos, podemos emplear esa energía para objetivos más allá de la supervivencia. Echemos un vistazo a la disposición de nuestros cuerpos para poder entender mejor cómo funciona el proceso. Echa un vistazo a la figura 5.6. En la base de la columna vertebral tienes un hueso llamado sacro que parece un triángulo invertido con una base plana en lo alto. Sobre esa superficie llana se asienta la columna vertebral que asciende hasta el cráneo. En el interior de ese mismo sistema cerrado se encuentra el sistema nervioso central formado por el cerebro y la médula espinal, que es de hecho una extensión del cerebro. El cráneo y la columna vertebral protegen este sistema tan delicado. El sistema nervioso central es uno de los más importantes del cuerpo porque coordina y controla a todos los demás. Sin la cooperación del sistema nervioso central no podrías digerir la comida, ni vaciar la vejiga, ni mover el cuerpo, y el corazón no sería capaz de latir. Ni siquiera podrías parpadear de no ser por él, así que te invito a que lo imagines como el cableado eléctrico que recorre la maquinaria de tu cuerpo. En el interior de este sistema tan protegido hay líquido cefalorraquídeo que se filtra de la sangre al cerebro. Este fluido baña el cerebro y la médula espinal y es responsable del estado de flotación del sistema nervioso central. Actúa como un amortiguador que protege el cerebro y la médula espinal de los golpes y fluye por diversos ríos y caminos que transportan nutrientes y compuestos químicos a las distintas terminaciones nerviosas de todo el cuerpo. Por su propia naturaleza, este líquido se comporta como un material conductor que favorece la circulación eléctrica por el sistema nervioso central. Ahora, regresemos al sacro. Cada vez que tomas aire, el hueso sacro se dobla hacia atrás una pizca y cada vez que lo sueltas, se flexiona un poquito hacia adelante. Se trata de un movimiento sumamente sutil, demasiado sutil para que lo notes siquiera, aunque lo intentes, pero ocurre. E igualmente, las suturas del cráneo, las junturas por las que se unen las distintas placas que se ajustan como piezas de un puzzle y le otorgan cierto grado de flexibilidad. Se abren mínimamente cuando inhalas y se cierran cuando exhalas. También en este caso, el movimiento es tan sutil que resulta imperceptible. El movimiento del sacro hacia adelante y hacia atrás cuando inspiras y expiras, junto con la apertura y el cierre de las suturas del cráneo, propaga una onda por este sistema cerrado que impulsa el líquido cefalorraquídeo hacia arriba y lo irradia a las 4 cavidades del cerebro, conocidas como acueductos cerebrales o ventrículos. Si fueras capaz de marcar una molécula de fluido cerebroespinal y seguirla desde la base de la columna hasta el cerebro y luego de vuelta otra vez hasta el sacro, verías que tarda 12 horas en completar el circuito. Así que, básicamente, enjuagas el cerebro 2 veces al día. Echa un vistazo a la figura 5.7 para ver cómo funciona el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Cuando inspiras, el sacro se dobla una pizca hacia atrás y las suturas del cráneo se expanden. Un gesto tan natural como es la respiración propaga una onda que desplaza muy lentamente el líquido cefalorraquídeo hasta lo alto de la columna, por el cerebro y luego hacia abajo otra vez. Así pues, imagina lo que pasaría si contrajeras los músculos internos del perineo, el suelo pélvico, los mismos músculos que empleas para el coito y la evacuación. Y luego, una vez cerrados, encogieras los músculos del abdomen inferior hasta cerrarlos también. Y a continuación hicieras lo propio con los músculos del abdomen superior. Si apretaras y contrajeras los músculos correspondientes a los 3 primeros centros de energía durante el rato suficiente,
El fluido del sistema nervioso central se desplazaría hacia arriba, como muestra la figura 5.8, por la columna vertebral, y cada vez que apretaras los músculos de esos centros, el fluido ascendería. Ahora imagina que enfocases la atención en la cima del cráneo, y si la energía acude allí donde depositas la atención, cuando te concentrases en la parte superior de tu cabeza, estarías atrayendo la energía hacia esa zona. A continuación, piensa que inspiras lenta y regularmente por la nariz al mismo tiempo que aprietas y sostienes los músculos del perineo, luego los del abdomen inferior y a continuación los del abdomen superior. Y mientras tanto, acompañas con la atención el camino del aliento por la columna vertebral hasta el pecho, la garganta, el cerebro y la cima de la cabeza. Imagina que cuando la respiración llega a lo más alto, contienes el aliento y lo sigues apretando, empujando el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. Contracción de los músculos intrínsecos para desplazar el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. El ejercicio reviste un gran interés porque el líquido cefalorraquídeo está compuesto de una solución de proteínas y sales, y en el instante en que las proteínas y las sales se disuelven, se cargan. Si aceleras una molécula cargada, ¿cómo harías si empujaras esa molécula hacia lo alto de la espina dorsal? Creas un campo de inductancia. Un campo de inductancia es un campo invisible de energía electromagnética que se desplaza en círculo en la misma dirección que toman las moléculas. Cuanto más cargadas están las moléculas que aceleras, mayor y más potente es el campo de inductancia. Echa un vistazo a la figura 5.9 para saber qué aspecto tiene ese tipo de campo. Movimiento de la energía acumulada en el cuerpo en dirección al cerebro. Si generamos un campo de inductancia acelerando el movimiento ascendente del líquido cefalorraquídeo, este atrae la energía acumulada a los 3 primeros centros hacia el cerebro. Una vez creada la corriente que fluye de la base de la espina dorsal al cerebro, el cuerpo se comporta como un imán y se crea un campo electromagnético toroide. Imagina la médula espinal como un cable de fibra óptica que discurre en ambos sentidos. Transporta información del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. Cada segundo, un gran volumen de información circula del cerebro al organismo, como el deseo de cruzar la habitación o darte un capricho. Al instante, una enorme cantidad de información procedente del cuerpo asciende por la médula espinal hacia el cerebro, como la conciencia del lugar que ocupa tu cuerpo en el espacio o las señales que indican que estás hambriento. Una vez que aceleras esas moléculas cargadas en un movimiento ascendente por la espina dorsal, el campo de inductancia revertirá la corriente de información que fluye del cerebro al cuerpo y atraerá energía de los 3 centros inferiores hacia el cerebro otra vez por la misma vía. Echa un vistazo a la figura 5.10a para ver cómo sucede. El proceso descrito genera una corriente que discurre por el cuerpo y el sistema nervioso central, igual que si fuera un imán, y a consecuencia de esa corriente, el mismo tipo de campo electromagnético que rodea un imán envuelve el cuerpo, como ves en la figura 5.10b. El campo electromagnético que has creado es tridimensional y su energía, según se desplaza, crea un campo de torsión o toroide. Por cierto, la forma de este campo electromagnético es un patrón muy habitual en el universo. Tiene la misma forma que una manzana y también que un agujero negro de una galaxia lejana. Así pues, ahora entiendes por qué empleando esta técnica de respiración movilizas una buena cantidad de energía acumulada, y si la realizas correctamente y con la frecuencia suficiente, vas a despertar un dragón dormido. Transportando la energía al cerebro. Una vez que has movilizado la energía atascada, el sistema nervioso simpático, un subsistema nervioso autónomo que estimula al cerebro y al cuerpo ante las amenazas del exterior, entra en funcionamiento y la energía empieza a desplazarse de los 3 centros de energía inferiores al cerebro. Sin embargo, en este caso los estímulos no proceden del exterior, sino del sistema simpático.
que has estimulado mediante tu propia respiración, y cuando el sistema nervioso parasimpático, otro subsistema nervioso autónomo que refleja el cerebro y el cuerpo, como sucede después de una buena comida, se incorpora al sistema simpático. La energía que circula por los tres centros inferiores entra, por decirlo de algún modo, a chorro en el cerebro. En el instante en que la energía llega al bulbo raquídeo, una especie de puerta conocida como entrada talámica se abre y cede el paso a esa avalancha de energía. Y cuando esa gran onda energética procedente del cuerpo inunda el cerebro, entramos en un estado gamma. Hemos registrado las ondas gamma de numerosos participantes durante la práctica de esta técnica de respiración. Las ondas gamma, que yo denomino supraconciencia, son extraordinarias, no solo porque producen más cantidad de energía que ninguna otra onda cerebral, sino también porque la energía procede del interior del cuerpo en lugar de ser liberada como reacción a un estímulo del entorno del mundo exterior. En este último caso, el cerebro tiende a generar ondas betas altas ligadas a la presencia de hormonas del estrés, lo que te permite estar súper alerta a los peligros procedentes del medio ambiente. Cuando tu cerebro genera ondas beta, el mundo exterior te parece más real que el interior. Y si bien las ondas gamma crean un estado de alerta parecido en el cerebro, que amplifica la sensación de presencia, conciencia, atención y energía relacionada con experiencias más creativas, trascendentes o místicas, la diferencia radica en que, en el caso de las gammas, lo que sea que está sucediendo en tu mundo interior deviene mucho más real que muchas de las experiencias que has vivido en la realidad exterior. Echa un vistazo a la figura 5.12 para comprobar el parecido entre las ondas cerebrales betas y gamma. Numerosos alumnos, al poner en práctica esta técnica respiratoria, han generado significativas ondas betas altas de camino al grado gamma, las ondas cerebrales de más alta frecuencia. Algunos sencillamente se detienen al llegar al estado beta. Hemos descubierto que los niveles más altos de beta también indican en ocasiones que el sujeto presta más atención al mundo interno que al externo. Además de apreciarse más energía en el cerebro tras la práctica de esta técnica respiratoria, hemos observado repetidamente un aumento significativo de la coherencia cerebral. Echa un vistazo a los gráficos 6A y 6B del encarte en color. Verás los datos correspondientes a dos alumnos que han llevado a cabo la técnica con éxito. Muestran ondas cerebrales betas de muy alta frecuencia en transición a las ondas gamma. Fíjate en la gran amplitud de sus ondas cerebrales en el estado gamma. Cuanto mayor amplitud, más cantidad de energía concentrada en sus cerebros. Los alumnos muestran desviaciones estándar de 160 y 260 por encima de las típicas ondas gamma. Para que tengas un dato de referencia, 3 desviaciones estándar por encima de lo normal suele considerarse un resultado alto. En el gráfico 6A puedes comprobar también el incremento de la coherencia cerebral después de la respiración. Las zonas rojas del cerebro muestran una coherencia cerebral sumamente alta en cada uno de los estados registrados. Cuando pones en práctica esta poderosa técnica respiratoria, atraes la energía que se acumula en los 3 centros inferiores, la energía que empleas para el orgasmo y crear una vida, para digerir una comida o huir de un depredador, y en lugar de transformarla en compuestos químicos, la desplazas por la columna vertebral, igual que absorberías líquido por una pajita, para liberarla en el cerebro. De hecho, por la columna vertebral discurre una columna de luz o energía conocida como el tubo prana. Prana es un término sánscrito que significa fuerza vital. Los yogis tienen conocimiento de su existencia desde hace miles de años. No se trata de una estructura física, sino energética. El tubo se considera etérico debido a la información eléctrica que recorre constantemente la columna. Cuanto más energía se desplaza por la médula espinal física, más energía se crea en este tubo de luz. Y cuanta más energía se crea en el tubo, más energía se desplaza por la médula espinal y mayor es la expresión de vida. En ocasiones, cuando enseño esta meditación, los estudiantes me dicen: no noto mi tubo prana.
Bueno, en realidad tampoco notas la oreja izquierda a menos que le prestes atención, ¿verdad? Pues cuando te pida que contraigas los músculos y empujes la energía hacia arriba, estarás proyectando la luz a lo largo de la columna vertebral y creando un tubo prana más poderoso en la médula espinal. Es importante remarcar que no se trata de una respiración pasiva, se trata de un proceso extremadamente activo y apasionado. Desplazar toda esa energía atascada, energía que lleva ahí acumulada años y años, a veces décadas, requiere un acto de intención y voluntad. Igual que un alquimista transforma metales básicos como el plomo en oro. Para sublimar las bajas emociones de supervivencia, debes tomar sentimientos tan limitantes como la rabia, la frustración, la culpa, el sufrimiento y el miedo y convertirlo en emociones superiores como amor, gratitud y dicha. Otras emociones con las que puedes conectar son la inspiración, la emoción, el entusiasmo, la fascinación, el asombro, la maravilla, el agradecimiento, la bondad, la abundancia, la compasión, el empoderamiento, la nobleza, el honor, la grandeza, la voluntad inquebrantable, la fuerza y la libertad. Por no mencionar la propia divinidad, la pasión ante el espíritu, la confianza en lo desconocido o en el místico o en el sanador que hay en ti. Tubo prana. Recuerda, sublimar esa energía requiere un nivel de intensidad mayor que el cuerpo en sustitución de la mente, mayor que tu adicción a cualquier emoción de supervivencia. Debes visualizar que devienes más energía que materia. Usar el cuerpo como instrumento de conciencia para atraer hacia arriba la energía. Así pues, no permitas que tu cuerpo sea mente. Recuerda que estás liberando energía acumulada, transformando la culpa, el sufrimiento, la rabia o la agresividad en pura luz evolucionada, y que según el cuerpo libere esa energía, te liberarás a ti mismo y te sentirás exultante, enamorado de la vida e inspirado por el mero hecho de estar vivo. Según arrastras la energía por la columna vertebral al llevar a cabo esta meditación, debes acompañar tu aliento en su camino a la cima de la cabeza. Cuando llegue allí, quiero que contengas el aliento al mismo tiempo que sigues contrayendo los músculos del perineo y el abdomen. Cuando lo hagas, aumentarás la presión de la médula espinal y de la columna vertebral. Esa presión, llamada intratecal, se produce en el interior y de un sistema cerrado. Es la misma presión que ejerces cuando contienes el aliento y levantas algo pesado. Estás empujando el cuerpo desde el centro. Sin embargo, en este caso dirigirás la presión, la energía, en un sentido muy concreto para que todo ese líquido cefalorraquídeo suba por la columna y llegue al cerebro. Cuando ese fluido presurizado llega al fondo del bulbo raquídeo, los centros del cerebro inferior, que incluyen el mismo bulbo raquídeo, el cerebelo y el cerebro límbico, acogen súbitamente la descarga energética a través de una galaxia de núcleos neuronales llamado formación reticular. Esa energía cruza entonces la entrada talámica hasta el tálamo, la parte del cerebro que envía señales de los receptores sensoriales, que está ubicada en el cerebro medio y hace las veces de caja de empalme. Acto seguido, la corriente energética avanza hacia el centro del cerebro superior, la neocorteza. En ese momento empieza a generarse las ondas gamma. Cuando la energía llega al tálamo, se libera también a la glándula pineal. Y en ocasiones sucede algo sorprendente. La glándula libera elixires muy poderosos, uno de los cuales anestesia la mente analítica y el cerebro pensante. Mira la figura 5.14 que muestra el tálamo, la formación reticular, la entrada talámica y el instante en que la energía inunda los centros del cerebro superior. Cómo la energía del cuerpo accede al cerebro a través del sistema activador reticular. Hablaremos largo y tendido de la glándula pineal más adelante. De momento me conformo con que sepas, cuando eso sucede, notas algo parecido a un orgasmo en el cerebro. Se trata de una energía muy poderosa que algunos llaman el movimiento de la Kundalini. Personalmente, no me gusta usar esa palabra porque podría evocar opiniones o creencias basadas en interpretaciones erróneas del concepto que podrían llevar a algunas personas a desestimar la técnica. Pero quiero que entiendas que esa es exactamente la energía
que generas cuando practicas este tipo de respiración. Si miras el gráfico 6b del encarte en color, verás que la zona que rodea la glándula pineal se encuentra particularmente activa cuando el alumno entra en estado gamma. Mira las flechas azules. La zona roja representa la activación de la energía de la glándula pineal, así como la zona del cerebro límbico asociada a las emociones intensas y a la formación de nuevos recuerdos. El gráfico 6b es una imagen tridimensional del cerebro del mismo estudiante. Una vez más, la zona pineal muestra una cantidad de energía significativa procedente del interior del cerebro. Acogiendo las emociones superiores. Acabas de leer cómo el ejercicio de respiración que centra este capítulo despega la mente del cuerpo según libera energía almacenada en los 3 primeros centros de energía, los centros de supervivencia. Cuando lo hagas, habrá llegado el momento de reprogramar el cuerpo para una nueva mente. La segunda parte de la meditación, que involucra alcanzar estados emocionales superiores. Quiero aclarar aquí por qué el gesto de acoger emociones superiores es tan poderoso. Como aprendiste cuando hablábamos de los genes en el segundo capítulo, sabemos que es el entorno el que activa el gen y no a la viceversa. Si consideramos las emociones, el resultado final de una experiencia en un entorno será la emoción la que desencadene o no la expresión del gen. Cuando alcanzamos esas emociones elevadas mediante esta meditación, lo que haces en realidad es activar los genes previamente a la experiencia. El cuerpo desconoce la diferencia entre una emoción generada por una interacción con el ambiente exterior y otra creada internamente a través de una emoción inédita y superior. Así que cuando accedes a esa emoción superior y generas pensamientos distintos a esos que te mantienen atado al pasado, más elevados, tu cuerpo empieza a prepararse químicamente para el mañana, porque piensa que el mañana ya está sucediendo. Dicho de otro modo, si llevas a cabo la meditación correctamente las veces suficientes, el cuerpo reacciona como si la regeneración física o cualquier otra circunstancia que pretendas manifestar en la realidad material ya se hubiera producido. Esas emociones elevadas vibran en una frecuencia más alta y más rápida que las emociones básicas como culpa, miedo, celos o ira. Y como la vibración transporta información, cuando cambiamos de frecuencia, transformamos nuestra energía. Esa nueva energía puede transportar pues una información distinta, una conciencia más amplia o intenciones o pensamientos distintos. Cuanto más elevada sea la emoción, más rápida la frecuencia y más te sentirás energía en lugar de materia y dispondrás de más luz para crear un campo de energía coherente, alejado de la enfermedad e instalado en la salud, o de hecho, para activar los genes que la favorecen. Cuando tus emociones tienden a limitarte, te sientes más materia y menos energía, y entonces requiere más tiempo generar cambios en la vida. He aquí un ejemplo. Si en algún momento del pasado sufriste una fuerte impresión, una traición o un trauma motivado por algún acontecimiento con una gran carga emocional y arrastras todavía el dolor, la tristeza o el miedo que te provocó, es muy probable que la experiencia se haya grabado en tu anatomía a muchos niveles. También es posible que los genes activados por la experiencia impidan que tu cuerpo se cure. Así pues, para suscitar en tu cuerpo una nueva expresión genética, la emoción interna que experimentes ahora deberá ser más intensa que la generada por la antigua experiencia. La magnitud de tu empoderamiento o la energía de tu inspiración debe superar tu dolor o tu tristeza. Estás cambiando el ambiente interno de tu cuerpo, que es el ambiente externo de la célula. Vas a regular al alza los genes de la salud al mismo tiempo que regulas a la baja los de la enfermedad. Cuanto más profunda sea la emoción, con más fuerza estarás llamando a tu puerta genética y mayor será la señal enviada a los genes para que cambien la estructura y el funcionamiento del cuerpo. Así funciona.
Podemos demostrar la eficacia del proceso porque en uno de nuestros talleres avanzados celebrados en Tampa en 2017 medimos la expresión genética de un total de 30 participantes elegidos al azar. Los resultados demostraron que nuestros alumnos eran capaces de cambiar significativamente la expresión de 8 genes en el transcurso de un taller de 4 días de duración, sencillamente transformando sus estados internos. Hay una posibilidad entre 20 de que los resultados se deban al azar. Es el umbral de relevancia que se suele aplicar en las estadísticas. Las funciones de los genes en cuestión son de largo alcance. Están involucrados en la neurogénesis, la generación de nuevas neuronas como consecuencia de experiencias novedosas y aprendizaje, en la protección del cuerpo contra diversos factores de envejecimiento celular, en la regulación de la regeneración celular, incluida la capacidad de llevar células madre a las zonas del cuerpo que precisan reparación de daños o tejidos envejecidos, en la construcción de estructuras celulares, sobre todo del citoesqueleto, el marco de moléculas rígidas que moldean nuestras células, en la eliminación de radicales libres y en consecuencia en el descenso del estrés oxidativo, asociado al envejecimiento y a muchos problemas de salud importantes, y en ayudar al cuerpo a identificar y eliminar células cancerosas, lo que implica impedir el crecimiento de tumores malignos. La estimulación de los genes de la neurogénesis resultó particularmente significativa porque nuestros estudiantes, durante buena parte del tiempo que pasaron meditando, estaban tan presentes en el mundo interior de su imaginación que sus cerebros creyeron vivir experiencias reales. Mira la figura 5.15 que aparece a continuación para saber cómo actúa cada uno de esos genes y por qué son tan importantes para nuestra salud. Si nuestros alumnos, generando emociones superiores, transformaron su expresión génica en solo unos días, imagina lo que podrías lograr tú si practicaras esta meditación durante algunas semanas. Si empleas esta técnica respiratoria para liberar las antiguas emociones que se quedan atascadas en el cuerpo después de años y años pensando y sintiendo lo mismo, y practicas nuevos estados emocionales cada día, al cabo de un tiempo, esas emociones expansivas se convertirán para ti en la nueva norma. Tu cerebro generará pensamientos distintos, acordes con tus sentimientos elevados. Por fin, a base de elegir una y otra vez esas emociones abarcadoras en lugar de aferrarte a las que te limitan, y si aceptas que estás activando genes y fabricando proteínas responsables del cambio de estructura y funcionamiento del cuerpo, hallarás más sentido en lo que estás haciendo, lo que a su vez fortalecerá tu intención y acabará provocando un resultado aún más impactante. Está científicamente demostrado que empleamos alrededor de 1.5 de nuestro ADN. Al resto lo conocemos como ADN basura. Sin embargo, existe un principio biológico según el cual la naturaleza nunca desperdicia nada. En otras palabras, si el ADN está ahí, será por algo. De no ser así, la naturaleza, en su infinita sabiduría, lo habría eliminado en el proceso de evolución, debido a la ley universal que dicta que si no usas algo, lo pierdes. Así pues, podríamos considerar los genes como una biblioteca de posibilidades. Existen infinitas combinaciones de variables genéticas que esos genes latentes pueden expresar. Están ahí, esperando a que los actives. Hay genes que favorecen una mente genial e ilimitada, longevidad, inmortalidad, una voluntad de hierro, la capacidad de curar o de vivir experiencias místicas, la regeneración de órganos y tejidos, la activación de hormonas de la juventud para que disfrutes de más energía y vitalidad, una memoria fotográfica o la capacidad de hacer cosas fuera de lo común, por nombrar solo unos cuantos. El único límite es tu imaginación o creatividad. Cuando actives esos genes, al margen del entorno, tu cuerpo, enviando señales a otros genes para crear nuevas proteínas que permitan una manifestación de la vida más portentosa, expresará un mayor potencial.
Así que cuando te pido que sientas determinadas emociones superiores para reprogramar tu cuerpo a una nueva mente, sé consciente de que cada vez que experimentas una emoción, estás llamando a tu propia puerta genética. Te invito a que te dejes llevar por el proceso y te impliques al máximo en la experiencia, recondicionando el cuerpo a una nueva mente. Antes de que empecemos formalmente la meditación, vamos a efectuar unas cuantas sesiones de práctica. He preferido dividirlas en varios pasos aislados para que puedas aprenderlo poco a poco. Una vez que tengas dominado cada uno de los pasos, los uniremos en un todo. Así que, para empezar, siéntate en una silla con la espalda recta y planta los 2 pies en el suelo. También puedes sentarte en el suelo en postura de loto, con las piernas cruzadas y encajar un cojín debajo de tus posaderas. Coloca las manos en el regazo, sin cruzarlas. Si quieres, cierra los ojos. Cuando estés listo para empezar, levanta tu perineo, tu suelo pélvico, los mismos músculos que empleas para el coito y la evacuación. No contengas el aliento, respira con normalidad. Tensa los músculos con todas tus fuerzas y manténlos tensados durante 5 segundos. Repite el ejercicio durante la misma cantidad de tiempo. Hazlo una tercera vez. Sostén la tensión durante 5 segundos y vuelve a relajarte. Quiero que adquieras control consciente sobre esos músculos porque tendrás que usarlos de otro modo. Ahora, contrae los mismos músculos del perineo y al mismo tiempo los del abdomen inferior. Empuja la parte baja del abdomen hacia arriba y hacia adentro para cerrar los 2 primeros centros. Aguanta durante 5 segundos y relájate. Recoge esos mismos músculos otra vez y aprieta. Sostén la postura durante otros 5 segundos y luego relájate. Repite el proceso una vez más. Acuérdate de respirar mientras lo haces. No contengas el aliento. Ahora, contrae los músculos del perineo y al mismo tiempo que empujas hacia adentro los músculos del abdomen inferior, incorpora al ejercicio los del abdomen superior. Ahora estás contrayendo todo tu núcleo, los 3 primeros centros. Aguanta así durante 5 segundos y vuelve a relajarte. Hazlo otra vez, en esta ocasión tensando los músculos un poco más. Mantén la postura durante 5 segundos y relájate. Repítelo por tercera vez y mientras contraes y aprietas todos esos músculos, intenta estrujarlos un poco más y levantarlos aún algo más. Aguanta un rato y luego relájate. Como la experiencia crea redes neurológicas en el cerebro, según ejecutas cada paso y perfeccionas el anterior, instalas de antemano en el cerebro el equipo neurológico que necesitas para vivir la experiencia. Te pido que uses los mismos músculos que llevas años utilizando, pero ahora de un modo distinto. Este gesto escurrirá a los centros y liberará la energía que lleva mucho tiempo acumulada en tu cuerpo. Ahora vamos a probar otra cosa. Llévate la mano a la parte alta de la cabeza y posa el dedo índice en el centro para que recuerdes bien ese punto una vez que retires la mano. Recuerda que la energía acude allí donde pones la atención, así que ese punto será tu objetivo. Deja las manos en el regazo y sin contraer todavía ningún músculo, respira pausadamente por la nariz. De momento, solo te pido que acompañes la respiración con la atención desde el perineo, pasando por la zona inferior del abdomen, luego por la superior, el centro del pecho, a través de la garganta, el cerebro y por último la cima de tu cabeza, donde antes has posado el dedo. Cuando llegues a ese punto, contén el aliento y mantén la atención en la cima de la cabeza.
Deja que la energía siga a tu conciencia. Quédate ahí durante unos 10 segundos y relájate. Ahora lleva el dedo a la cabeza otra vez. Retíralo y asegúrate de que notas el punto sin la ayuda del dedo. Deja las manos sobre los muslos. Respira una vez más sin contraer los músculos. Esta vez, cuando inspires por la nariz, imagina que estás absorbiendo energía por ese tubo, como cuando absorbes líquido por una pajita, hacia lo alto de la cabeza. Cuando hayas alcanzado ese punto, contén la respiración durante un rato similar al anterior y deja que la energía inunde tu conciencia. Luego, relájate. Ha llegado el momento de hacerlo todo a la vez. Con la próxima respiración por la nariz, contrae los músculos adentro y arriba al mismo tiempo que inhalas. Empieza por cerrar los músculos del perineo. Recógelos del abdomen inferior y contrae los del abdomen superior. Y según aprietas los músculos de cada centro, con la intención de desplazar toda esa energía almacenada en la zona inferior hacia el cerebro, acompaña el camino de la respiración por cada uno de tus 3 centros. Mientras sigues contrayendo los músculos, para cerrar esos 3 primeros centros, lleva el aliento al pecho, el 4º centro, a la garganta, el 5º, y luego deja que recorra el cerebro, el 6º. Acompáñalo a la parte alta de la cabeza. Deja ahí la atención y contén el aliento al mismo tiempo que sigues contrayendo los músculos centrales. Aguanta el aire durante unos 10 segundos y relájate según lo dejas salir. Repite todo el proceso 2 veces más como mínimo. Acuérdate de tensar los músculos de los 2 primeros centros mientras el aliento sube por la columna vertebral, pasando por cada centro de energía hasta llegar a la cumbre de la cabeza. Al llegar ahí, contén la respiración un rato y relájate otra vez según sueltas el aire. Recuerda que cuando pones en práctica esta técnica, estás usando el cuerpo como instrumento de conciencia, de modo que toda tu intención debería estar concentrada en separar la mente del cuerpo. Estás liberando energía que lleva mucho tiempo atrapada en los 3 centros inferiores y la estás desplazando hacia los superiores, donde puedes usarla para sanar el cuerpo o crear algo insólito, en lugar de emplearla únicamente para la supervivencia. Practicar este ejercicio con frecuencia para familiarizarte con los distintos pasos te resultará muy útil de cara a aprender varias de las meditaciones del libro. Sé paciente contigo mismo. Igual que cuando aprendes a hacer algo nuevo, tendrás que repetirlo muchas veces antes de llegar a dominarlo. Es posible que al principio te cueste sincronizar las acciones del cuerpo con la intención de la mente. Pero antes o después, si practicas lo suficiente, serás capaz de coordinar todos los pasos en un solo movimiento. Soy consciente de que hay muchas técnicas respiratorias distintas y es posible que hayas probado alguna otra con éxito en el pasado. A pesar de todo, te animo a intentar esta, aunque cuentes ya con una favorita, porque solo haciendo cosas nuevas puedes generar experiencias novedosas. Si continúas haciendo lo mismo, seguirás creando idénticas experiencias y si no haces nada, no consigues nada. Si esta técnica requiere cierto esfuerzo, pero a medida que la vayas cogiendo el tranquillo, comprenderás que el esfuerzo ha valido la pena. Ahora ya estás preparado para comenzar la meditación formal. Si has comprado mi CD, Reprograma el Cuerpo para una nueva mente, o has descargado el audio en drjoedispenza.com, descubrirás que la grabación incluye una canción que he escogido para ayudarte a elevar la vibración de tu energía. Si haces la meditación por tu cuenta, practica la respiración mientras escuchas alguna melodía inspiradora que dure entre 4 y 7 minutos. A continuación, abre el foco de atención y toma conciencia de las distintas partes de tu cuerpo
como también del espacio que las rodea. Acto seguido, despliégate como pura conciencia en el campo unificado para instalarte en el presente generoso y convertirte en un ser sin cuerpo, sin identidad y sin materia, ajeno al espacio y al tiempo. Ahora ha llegado el momento de cultivar 7 emociones elevadas, una a una, mediante el ensayo emocional de cada una. Recuerda, cuanto más poderosos sean tus sentimientos, más estarás regulando al alza tus genes. Bendice tu cuerpo, bendice tu vida, bendice tu alma, bendice tu futuro al igual que tu pasado. Bendice los desafíos de tu existencia y bendice también la inteligencia que mora en ti y que te da aliento. Para terminar, da las gracias por tu nueva vida antes que se manifieste.